es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Vamos, iglesia, toma este momento para cantarle al Señor y decir: hoy, Señor, creemos en que tú tienes el poder para cambiar lo que sea que esté sucediendo en mi vida. Hoy yo creo, Espíritu de Dios, que el día de hoy cosas van a suceder en este lugar. Vamos, iglesia, vamos a unirnos en una adoración. Vamos a levantar nuestra voz en una adoración al Rey, confiando en su poder, en su gloria. Te alabamos, Señor. Eres digno de adoración. Vamos, iglesia, puedes decírselo. Eres digno de toda alabanza por siempre y para siempre. Te alabamos, Señor. Levantamos y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Vamos, puedes cantar. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Vamos, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso. Ven y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que ya estás haciendo. Lo que harás En mí, creo en ti, y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Vamos, cántalo. En mí, y recibe toda
cerramos este momento para que puedas, fíjate, me gustaría que pudieras interceder por alguien. Y vamos a continuar cantando, pero tomes este momento para interceder por alguien que se venga a tu mente, porque hoy el Señor quiere hacer grandes cosas en este lugar. Podemos hacerlo. Te alabamos, Señor, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en lo que estás haciendo, Señor, en lo que estás obrando, Señor, y en lo que estás cambiando, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, honra y alabanza a ti. Oh, Señor, gloria a ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque estás en este lugar. Gracias, Dios, porque estás en este lugar. Sí, iglesia, hemos normalizado tanto. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? No tu Padre terrenal, tu Padre celestial. ¿Quién es, Alondra? Dios. Y hemos normalizado tanto que Él es nuestro Padre. Dice la palabra de Dios que Él nos creó, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro Salvador. Y hemos normalizado tanto que Él es nuestro Padre, que hemos dejado pasar las maravillas y milagros que Él hace en nuestra vida cada día y cada semana. Esta semana, un día, yo experimenté 3 milagros de Dios. Y tal vez todos los días los experimento, pero yo los había dejado de ver, porque a veces nuestra visión espiritual se apaga por nuestra incredulidad, por los afanes de la vida. Pero esta semana, el día viernes, yo experimenté 3 milagros y te los quiero compartir. El primero es que yo pude ver un Dios que es un Dios que provee todo lo que necesitamos. ¿Y por qué lo digo? Por lo que vemos hoy en la iglesia. Hace 2 semanas se nos había quemado el cañón. Hoy tenemos una pantalla, tenemos 2 bocinas nuevas para los lados. Tenemos tantas cosas que Él provee para sus hijos y para su casa. Yo le dije, gracias, Dios. Pero yo no se lo dije en la mañana, yo no se lo dije cuando ya estaba esto instalado, yo lo había dejado pasar. Yo se lo dije hasta la noche. Ahorita te digo por qué. Después en la tarde íbamos alistándonos para ya salir de aquí de la iglesia para ir a Cuauhtémoc, y una camioneta aquí en la avenida Zarco nos intercepta, y lo que nosotros creemos que o quisieron quitarnos la camioneta, o quisieron bajarnos, o nos confundieron, pero no pasó nada. Yo pude ver que Dios protege a sus hijos. Yo pude ver la protección de Dios. Porque yo, ¿qué podía hacer, hermanos? Venían mis 2 hijos, venía mi esposa, yo venía orando cuando estos hombres en el semáforo nos interceptan, nos chocan la camioneta para no dejarnos salir con el auto de atrás, y parecía que querían abrir las puertas y las volvían a cerrar. Yo no sé qué pasó, ni te lo puedo explicar, pero sé que Dios metió su mano para protegernos, porque somos sus hijos. Y a veces dejamos de ver esos milagros donde Dios te cuida de tantas cosas. En tu trabajo, ¿cuántos de ustedes trabajan en lugares donde puede pasarles un accidente? Y estás en este lugar. Y por último, cuando íbamos en la noche para Cuauhtémoc, después de todo esto que sucedió, pude ver el atardecer. Y le dije a mi esposa, mira, graba este momento.
yo pude ver otro milagro de Dios, que Dios creó todas las cosas para nuestro disfrute. Y cuando yo estaba viendo ese atardecer, Dios me traía esas palabras: has dejado de percibir que yo soy tu Padre y todos los días hago tantas cosas para ti. No pierdas eso. El ser cristiano no es nada más traer una cruz en el pecho o decir voy a una iglesia. Es el cristiano, es decir, Dios es mi Padre y Él pelea por mí, Él me cuida, Él me levanta, Él me protege, Él me ama. ¿Por qué no terminamos y le decimos: Señor, gracias porque eres mi Padre? Tal vez esta semana no lo he alcanzado a percibir, Señor. Tal vez mi mirada espiritual, mis oídos espirituales han dejado de escucharte y verte como Padre. Pero hoy quiero reconocerte en esta reunión que tú eres mi Padre. Gracias por todos los milagros que obras a mi favor en la semana. Aunque a veces no los vea y no te agradezca por ellos, hoy te quiero decir gracias. ¿Por qué no abres tu boca y le dices: gracias por todo lo que haces por mí, Padre? Tú eres el Padre nuestro que estás en los cielos, pero también estás en la tierra, viendo por tus hijos y cuidándolos, Señor. Que esta casa nunca deje de ver los milagros que de lunes a domingo, Señor, tú haces por ellos. Milagros de provisión, milagros de protección, milagros de amor, Señor, milagros de cuidado. Tantas cosas, porque eres un buen Padre y quieres lo mejor para nosotros. No por lo que nosotros hacemos, no por lo que nosotros merecemos, sino porque tú eres un Padre bueno. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Gracias, Señor, gracias. Le voy a dejar lugar a mi esposa para que dé salida a los niños. Van a salir los niños, pero solamente el día de hoy, por falta de maestros, no va a haber cunero. Entonces nada más van a salir los niños de 4 a 9 y los adolescentes pueden subir. Si alguno de ustedes tiene algún bebé, está libre el cunero, usted puede pasar. Si nos ayuda, si no se empieza a llorar, hace ruido para poder, atención todos, puede pasar ahí, está libre, ahí hay tele, ahí todo lo que usted guste, y los demás pues pueden pasar a su clase. Bueno, ahora voy a predicar con está bien. O igual si me pueden pasar el de diadema, Jusay, estaría mejor, pero si no, predico con este. Bueno, hermanos, qué bueno que hoy está en la casa de Dios. Parece que a la gente los asustaron el domingo pasado, ya no vinieron hoy. No sé qué les hicimos, pero algo pasó. ¿Qué les hiciste, Marco? Hoy no me dijiste. A la gente pues no vino. Bueno, fíjese que he visto que estas nuevas generaciones como que se llenan, o se tienen como un límite, como que ya fui mucho a la iglesia, hay que tomarnos breaks. Como que estas nuevas generaciones así somos, ¿no? Como que queremos tomarnos breaks de muchas cosas, break de los hijos, break de la esposa. También creo que a veces breaks de la iglesia, como que ya me estoy haciendo muy cristiano, no me voy a hacer tanto. Pero bueno, qué bueno que usted está en la casa de Dios en esta tarde, porque cada vez que usted viene a la casa de Dios es una nueva oportunidad para que Dios nos hable, para que Dios haga algo con nuestras vidas. Y hoy comenzamos una nueva serie. No sé si usted sabía que a nivel mundial, el mes de septiembre, yo sé que usted es mexicano y usted celebra la noche mexicana, y basta con que sea de noche y ya usted todos los días celebra noches mexicanas. Usted es mexicano, ya ven el meme que suben. ¿Qué tienes que hacer para celebrar noche mexicana? Ser mexicano y que se haga de noche. Pero bueno, a nivel mundial se celebra el mes de la Biblia. Sí, el mes de la palabra de Dios. Y nosotros nunca lo habíamos celebrado ni habíamos hecho una serie sobre la Biblia. Pero creemos que es muy importante recordar, y vamos a tomar prácticamente el mes de septiembre y parte del mes de octubre para estar trayendo predicaciones sobre la Biblia. Hay tantas dudas en la gente acerca de este libro.
hay tantas situaciones y que es importante que nosotros como cristianos las conozcamos, porque este es el libro que Dios inspiró para que sea el libro que dirija a su pueblo, a su iglesia. Por ahí tuvimos una conferencia la semana pasada y me encantó lo que dijo el pastor Enrique Bremer. Él dijo: mientras todos los imperios se regodeaban por sus grandes palacios, como el imperio persa, el imperio asirio, babilónico, los griegos, romanos, etc. Mientras otros imperios se regodeaban por sus grandes estructuras de templos donde adoraban a sus dioses, el Partenón, Dios escoge un pueblo y no les da grandes templos y no les da grandes palacios. Dios escoge un pueblo y les da un libro. Y a lo mejor usted dice: pues ¿un libro qué? Ahorita no tenemos tanto valor por los libros o por la palabra de Dios. Pero dice el pastor Vermeer, cuando Dios le da la Torá a su pueblo, dice: la mayoría del mundo, número uno, no sabía leer, y el pueblo de Israel sabía leer. Número dos, la gente tenía estatuas de sus dioses, sin embargo el pueblo de Israel tenía las palabras de su Dios en un libro para honrarlo y obedecerlo. Dijo: eso era totalmente disruptivo para la época en que Dios revela su palabra al pueblo de Israel. Y se me hizo muy interesante eso que dijo el hermano Bremer. Pero bueno, antes de comenzar con esto, y que vamos a tomar este mes de la Biblia, que va a ser un mes y medio, 2 meses muy interesantes con predicaciones sobre este tema, quiero leer un pasaje de la palabra. No se las pasé las de multimedia, pero yo lo quiero leer aquí. Es Ageo, capítulo 1, versos 14 y 15, y dice la palabra de Dios: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el reino de Israel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Leo este pasaje que no tiene nada que ver con la predicación, porque hoy quiero agradecer, porque fue una semana de trabajo intenso en esta casa. Si usted hoy ve esto y ve que por allá ya tenemos cerrado y hay un nuevo cuarto, es porque hay esfuerzo de gente que Dios despertó su espíritu. Incluso la gente que viene y trabaja en la iglesia, yo sé que lo hacen porque traen ganas, pero primeramente Dios despertó el espíritu de ellos para que vinieran a este lugar a trabajar. Y yo quiero agradecer a muchas personas, pero en especial quiero agradecerle a Mario, que vino con uno de sus trabajadores, estuvo aquí prácticamente toda la semana invirtiendo sus fuerzas, su conocimiento de construcción, de trabajo en esta casa. Quiero agradecer a Jusay también, que fue el que vino, nos ayudó a poner esto, está poniendo los side fields, e instaló, el viernes estuvo hasta altas horas de la noche instalando todo en este lugar. También le quiero agradecer a Les, al pastor Marco, a otras personas que vinieron a este lugar, porque Dios despertó su espíritu para trabajar en la casa de Dios. ¿Por qué no les damos un aplauso para honrarlos, hermanos? Sí, ahí está. Y quiero dar gracias por la fe, por el esfuerzo y la contribución de ellos a la casa de Dios. Bueno, hoy iniciamos esta nueva serie y es acerca de la Biblia, y el anhelo de mi corazón como pastor de esta casa es que esta casa sea conocida primeramente por su amor hacia las personas. Creo que sin amor, dice el apóstol Pablo, ¿de qué te sirve tener conocimiento si no tienes amor? Mi anhelo es que esta casa sea conocida por su amor, pero también que sea conocida por su conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se le conoce a la iglesia en general? A la iglesia católica y a la iglesia cristiana. Es que la gente que va a las iglesias son gente ignorante. ¿Sí sabía que así se nos conoce? ¿Alguien lo sabía? Así se nos conoce. Es que va a una iglesia porque como es un ignorante le lavaron el cerebro. Pero también vivimos tiempos complicados donde la Biblia ha dejado de encontrar su espacio en la iglesia, donde la Biblia ha dejado de ser valorada en la iglesia. Vivimos en una sociedad donde la Biblia
ya no es perseguida. Me pasó un artículo mi mamá y tomé estas oraciones. La iglesia o la Biblia ya no es perseguida. Recordamos aquellos tiempos donde tener una Biblia, yo tengo un libro hermoso de cómo llegó la Biblia a México y los grandes hombres que dieron su vida por repartir Biblias en México. Y esos hombres fueron perseguidos en la Santa Inquisición, no sé por qué le llaman santa, no tiene nada de santa. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, muchos de ellos fueron quitados todos sus bienes por repartir la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en México ya no soy perseguido por tener una Biblia en la mano o por repartir una Biblia. Sin embargo, ahora el reto es que la Biblia es ignorada en la iglesia. Hay un enorme porcentaje de analfabetismo bíblico en la iglesia. Y estoy hablando del cristianismo, del evangelicalismo, del protestantismo. Hay un enorme desconocimiento de la palabra de Dios preocupante. Vivimos en esta sociedad donde la Biblia es ignorada, donde ya no se prohíbe la Biblia porque ya no es necesario prohibir algo que es irrelevante. El día que la gente deje de fumar, no van a prohibir que los menores fumen, pues si ya no fuma nadie, pues ¿para qué lo prohíbo? ¿Por qué no prohíben la Biblia? ¿Por qué no dicen que la quememos y que no la leamos? Porque simplemente la gente ya la considera irrelevante y anticuada, principalmente el cristiano. Y a veces lo que más cuesta para una iglesia ya no es tener una Biblia en nuestras manos, porque podemos tener una Biblia digital en todas las versiones que usted quiera, de colores y sabores, sino ahora el reto es lograr que alguien llegue a su casa y abra su Biblia y la lea con sus hijos y la lea con su esposa, o como jóvenes la lean asiduamente en sus habitaciones. Y por eso he titulado este primer mensaje de la serie de la Biblia, Entendiendo la Biblia. Como cristianos, no solamente tenemos que leer la Biblia, tenemos que entender la Biblia. Y el problema es que hace 500 años Martín Lutero propugnó que se tradujera la Biblia a los idiomas de cada país. Lógicamente él tradujo la Biblia al alemán para que la gente común y corriente pudiera leer la Biblia. De hecho, la Biblia es el libro que ha logrado que más personas puedan aprender a leer. Usted sabía, a través de la historia de la humanidad, este libro mucha gente aprendió a leer para leer la Biblia. Entonces Martín Lutero abogó por esto, pegó sus 95 tesis, hubo una revolución por tantos años donde mucha gente murió, división entre cristianos y protestantes, para que ya la gente pudiera tener la Biblia. Los católicos decían que la misa tenía que ser en latín y que solamente el sacerdote podía leer y entender la Biblia. Sin embargo, Martín Lutero dijo, no, la palabra de Dios dice que todos somos sacerdotes de Dios y que cada persona debe tener una Biblia en su mano. Y 500 años después de una batalla cruenta por esto, hoy la gente menosprecia la palabra de Dios y aunque la tenga en su casa, no la lee y mucho menos la entiende. Es por eso que hay tantas herejías y tantas desviaciones, porque la gente se le hace más fácil escuchar a alguien que habla en un video de YouTube, que muchos son muy buenos, pero yo pienso que para escuchar a gente en las redes sociales, usted tiene que desarrollar un criterio de lo que usted cree. Si usted no tiene criterio, usted va a ser llevado como un pez por la corriente de aquí para allá. Y como la gente ya no lee, por eso es llevada de aquí para allá. Y yo quiero, para este primer tema de Entendiendo la Biblia, quiero ir al libro de los Hechos, capítulo 8 en adelante, capítulo 8, verso 26 al 31. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente y dice la palabra de Dios. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él, emprendiendo su viaje, y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías, y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó,
¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Esta es la historia en el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos tiene la intención, o uno de los propósitos principales del libro de los Hechos es que la gente entienda que ya el evangelio, que ya el reino de Dios no solamente era para los judíos, sino que ya se había extendido a otras naciones. Entonces se pone el ejemplo de un hombre de Etiopía para que la gente diga, oh, es verdad, es que el evangelio sí se está extendiendo hacia otros lados. Entonces entra esta historia interesante de un tesorero, de un reino poderoso de África, del norte de África, que es Etiopía. Etiopía, pues ustedes y yo lo conocemos, hasta nuestros días se llama de la misma manera. Este hombre era un eunuco. Un eunuco, para los que no saben, son aquellas personas que la realeza castraba para que estos hombres pudieran cuidar al harem de los reyes. Un hombre castrado pues no podía tener relaciones con una mujer, entonces los reyes tomaban ciertos hombres y los castraban para cuidar a los harems del rey, o también a veces los reyes querían tener personas de confianza que no tuvieran hijos o no fueran a tener descendencia, les pudieran quitar el trono y los castraban pues para que no pudieran tener descendencia. Pero este hombre es un eunuco, es un hombre muy importante porque es el tesorero del reino de Etiopía. Pero la palabra dice que este hombre venía de adorar de Jerusalén. Entonces significa que este hombre tenía conocimiento de la Torá. Y no solamente tenía conocimiento, sino que su conocimiento había trascendido tanto que él estaba dispuesto a viajar hasta Jerusalén desde Etiopía para ir al templo de ese Dios que él había leído, para adorar, para ser parte del pueblo de Dios y ser aceptado por este Dios. Y este hombre, cuando regresa de Jerusalén, tal vez había ido en época de Pascua, no lo sabemos, no lo dice el libro. Él iba leyendo el profeta Isaías y de repente se encuentra con Felipe. Y Felipe le hace una pregunta, porque el Espíritu Santo lleva a Felipe hacia él y le dice una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre es sincero. En pocas palabras le dice: no entiendo, estoy leyendo, pero no lo entiendo. Súbete al carruaje para que me expliques. Yo quiero tratar algunos puntos acerca de cómo podemos hacerle nosotros para poder entender la Biblia. Sé que a muchas personas aquí les interesa esto de comprender más a cabalidad lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue dada simplemente para un reducto de ministros o de hombres capacitados que pueden entender la Biblia. Claro, Dios escogió maestros para explicarla. Sin embargo, todo cristiano debe de entender la palabra de Dios a cabalidad. Y el primer punto es, para entender la Biblia, pues tienes que leer la Biblia. Porque si no la lees, ¿cómo la vas a entender? Dice el pasaje que este eunuco iba en su carruaje leyendo la Biblia. Iba leyendo el profeta Isaías. Es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Y algo que debemos de reconocer es que este hombre, aunque no entendía, estaba leyendo. Y no es cualquier cosa estar haciendo algo aunque no lo entiendas. Creo que ese hombre, si no hubiera tenido el hábito de leer, no estaría leyendo el profeta Isaías. Y número dos, este hombre, si no tuviera el hábito de leer, no tendría un libro del profeta Isaías en sus manos, porque en esa época tener un libro en tus manos simplemente era para ricos, para sacerdotes o para reyes, porque un libro era exageradamente caro porque no había papel, todo se hacía en papiros. Entonces la gente que podía tener un libro en sus manos era como ahora traer un Lamborghini Diablo estacionado ahí afuera. Prácticamente, o sea, si tú traías un libro, es como tener la Cybertruck y decir, wow, tú la tienes, y de todo Chihuahua la tienen 5 personas. O sea, muy pocas personas tenían un libro, pero este hombre trae una copia o pergaminos del profeta Isaías, y creo que si ese hombre no hubiera tenido o no hubiese tenido el hábito de leer la Biblia, Dios no hubiera enviado a Felipe para que le explicara la Biblia. Simplemente Dios vio que este hombre va leyendo y que tiene una necesidad, y Dios mueve sus piezas como Él lo puede hacer y como Él quiere en su soberanía, y le dice a uno de sus hijos: Felipe, quiero que vayas hasta donde está este eunuco y le expliques la palabra de Dios. Una de las razones más comunes de por qué la gente no lee la Biblia
es porque no la entiende. Creo que es la razón número uno. ¿Por qué no leo la Biblia? Porque no la entiendo. Y creo que me gustaría, creo entender a las personas cuando dan esta razón de por qué no leen la Biblia, pero también pienso que no la entiendes porque no la lees. ¿Por qué? Porque siempre la práctica y el hábito te hace comprender algo con el pasar del tiempo. Si yo todos los días comienzo a aprender algo que tal vez se me dificulte en este momento, va a llegar un momento en mi vida en que se me va a facilitar hacerlo. Es muy común que aquellas cosas que no logramos dominar o comprender nos causen desinterés. Por ejemplo, yo nunca fui bueno para los videojuegos. Número uno, porque no me gustan, y número dos, porque no les entiendo. Me pone mi hijo André a jugar al Smash, pues yo nomás sé saltar con el monito, pero no sé hacer otra cosa con él. Y Andrés sabe todos los trucos y siempre me gana, y yo he perdido desinterés, y desde niño nunca me gustaron los videojuegos. Mi mamá sabe, me regalaban de Navidad mi papá que hay videojuegos y ahí estaban arrumbados. Yo prefería andar en la calle, en la bici raspándome las rodillas como hoy, porque a la bici sí le entendía, nomás era subirte y darle para adelante. Pero con la Biblia no puede ser igual. Con la Biblia no cabe este concepto de no entiendo, no lo practico. Tú tienes que comenzar a leer la Biblia continuamente, aunque no la entiendas, porque poco a poco comenzarás a entenderla. Este es el primer consejo que yo te puedo dar en esta tarde para que tú puedas entender la Biblia. Segundo consejo, entender la Biblia requiere interés. Dice el pasaje que cuando Felipe se acerca al eunuco y le dice, ¿no entiendes la Biblia? Y le dijo, explícamela. La Biblia dice literalmente, y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Y esto es interesante. Se ha perdido, válgame la redundancia, el interés por la Biblia. No la leo porque no la entiendo, pero también no la leo porque no me interesa, porque pienso que lo que estoy leyendo es personas de otra época, son situaciones que yo no estoy viviendo, y todo lo que estas personas pasaron yo todavía ni vivía o todavía ni nacía, y es otra cultura, es la cultura de Oriente. Esos son puros presupuestos que tú has creado en tu cabeza que te van a desviar de tantas bendiciones que Dios te quiere dar al leer la palabra de Dios. Es muy común que cuando tú estás enfermo, buscas un doctor. Cuando el automóvil se te descompone, buscas un mecánico. Cuando necesitas una reparación en la casa, buscas a alguien que sepa reparar, o sea la llave, o sea la banqueta, o sea el techo, lo que tú quieras. Pero cuando no entendemos la Biblia, ¿por qué no buscas a alguien que te lo explique? Lo más fácil es que la guardas en tu casa y la tienes toda empolvada. ¿Por qué no buscas a una persona y le digas, oye, necesito que me expliques la palabra de Dios? Te he visto que tienes muchos años en la iglesia y pienso que tú puedes ayudarme a entender mejor que yo la Biblia porque yo soy nuevo o porque yo no tengo tantos años como tú en la iglesia. ¿Te has acercado con alguien aquí? ¿Alguien se ha acercado aquí con alguien? ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, Katy sí. Bueno, con Gastón he ido a desayunar y platicamos por bastante tiempo temas muy interesantes de la Biblia, y yo aprendo de él y él aprende de mí. Pero tú has buscado a alguien que le digas, explícame la Biblia. Hace como 2 semanas fuimos a cenar con Alejandro y Alejandra porque tenían dudas de la Biblia. Pero yo creo que es la primera vez en mis 8 años de pastor que alguien me dice, vamos a un café porque no entiendo la Biblia. Si tú quieres entender la Biblia, tienes que empezar a salir de tu zona de confort y buscar al pastor o buscar al amigo que tú sabes que sí estudia la Biblia. Está el pastor Marco, está la pastora Ale, Mike también sabe la Biblia, Meli, Samaria tiene también años en la iglesia, la hermana Grace es maestra aquí en la dominical. Alguien ha buscado a la hermana Grace, alguna hermana aquí, y le dice, hermana, ayúdeme porque no entiendo la Biblia. No los buscamos, lo más fácil es seguir en nuestra ignorancia. Y así nos vamos a morir si no buscamos a alguien. Este hombre tenía el interés y subió al carruaje a este hombre, y este hombre le empezó a explicar. Número 3, para entender la Biblia
o entender la Biblia lleva tiempo. Yo sé que vivimos desesperadísimos, sé que vivimos en un tiempo donde obtenemos todo rápido. Yo estoy impresionado como tú en las plataformas, bueno, Amazon ya cayó de mi gracia, pero Mercado Libre tú pides algo hoy y te llega mañana. Yo no sé cómo le hacen, no sé si no dejan dormir a los chinitos, bueno, es mexicano Mercado Libre, pero no sé cómo le hacen a estas plataformas. Creo que sí sé, creo que tienen trabajando gente 24 horas, no una persona, sino turnos para siempre estar trabajando, ¿no? Estar enviando toda la paquetería. Bueno, estamos acostumbrados a que todo sea tan rápido, pero con la Biblia no puede ser así. Vemos que este eunuco y algunos comentaristas dicen que él sube al carruaje, pero aunque tú lees en la Biblia que rápidamente Felipe le dice, no entiendes, yo te explico, bautízate, y vamos a ver que se va a bautizar en agua. La mayoría de los comentaristas concuerdan en que ellos duraron días, tal vez semanas, platicando sobre la Biblia, y llegó un momento en que volvieron a subir al carruaje, porque dice que iban en el carruaje y volvieron a subirse al carruaje, iban hacia otro lado y le dijo el eunuco, pues aquí hay charcos, agua, hay mero. ¿A qué voy con esto? Hoy tenemos tantas herramientas a nuestro alcance para una mayor y más rápida comprensión de la Biblia. Eso sí, nuestros antepasados o los pastores de hace 30 años no tenían las herramientas que yo tengo para interpretar la palabra de Dios. Hay programas, está la inteligencia artificial, no puedes confiar totalmente en ella, pero es buena para ayudarte en ciertas interpretaciones de la Biblia. Hay páginas de internet, hay videos en YouTube, hay multiversiones de la palabra de Dios, hay Biblias digitales. Entonces tenemos tantas herramientas para que nadie de aquí se quedara sin entender la Biblia. Antes era difícil. Yo me acuerdo que ahí mi pastor tenía su biblioteca de Matthew Henry de 20 tomos, y yo decía, Dios, un día permíteme vender un riñón para tener esa colección, para entender un poquito la Biblia como mi pastor. Hoy usted, y lastimosamente, le pone en Google descargar la biblioteca de Matthew Henry y va a descargarla gratis. Cualquiera de ustedes, no nomás los pastores. No dice la página de internet. Si no eres pastor, no la puedes descargar. Si no eres ungido, no la puedes descargar. Brenda la puede descargar. Gastón la puede descargar. Israel la puede descargar. Bueno, si trae saldo, ponga saldo. Dani también la puede descargar, o si tiene internet en su casa. Entonces, hay tantas herramientas para entender la Biblia y la gente sigue en una oscuridad acerca de este libro. Tenemos que aprender a desarrollar los sentidos espirituales. Tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tienes que orar. Tienes que meditar la palabra. Y esto no puede darse de la noche a la mañana. No nada más es información. Es un proceso bien bonito el poder entender la palabra de Dios cuando tú estás ahí. Y yo me acuerdo cuando empecé a leer la palabra de Dios hace muchos años, y empecé a leer pasajes, y luego yo decía, bueno, aquí estoy leyendo, y el Espíritu Santo me ministraba algo y yo me emocionaba. No era así como que yo despreciaba, nomás interpreté un pasaje, o nomás aquí yo pienso que dice esto. No, es un proceso bien bonito donde tú oras, donde tú meditas en lo que leíste, o a veces vas en la calle y Dios te habla y te dice, eso que leíste es esto. Por ejemplo, yo la semana pasada, yo le dije a Marco, empieza tú con la serie de la Biblia. Le digo, porque yo voy a predicar de otra cosa. Y déjeme le digo, toda la semana antepasada, Dios empezó a traer a mi mente, siempre como pastores y predicadores todos creo que tenemos una dinámica. Mi dinámica para predicar es que yo oro, y en mi oración Dios me lleva a pasajes y yo los empiezo a estudiar. Entonces Dios me llevaba mucho a Isaías 43, y yo lo que hago antes de predicar es que los pongo en audio, pongo la Biblia en mi camioneta, o si estoy en el gimnasio, la bici, y estoy repitiendo esos capítulos que voy a predicar. Y el pasaje que Dios me llevaba mucho era Isaías 43:4, cuando dice, cuando pases por las aguas, no te abnegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que te guarda. Yo decía, bueno, Dios, pues me traes este pasaje, pero también ya lo estudié y no me sentía a gusto. Y el viernes que nos pasó esto que les comenté, cuando íbamos ahí por el obelisco,
Ya para Cuauhtémoc, Dios me dijo, por eso te traje este pasaje toda la semana. No quería que lo predicaras. Quiero que sepas que yo soy tu protector, que yo soy el que te guardo en medio del peligro. Entonces me trajo la revelación de ese pasaje, era para mí. Y usted cuando no lee la Biblia se pierde esas bendiciones de que está pasando por alguna situación y Dios te trae la palabra que leíste en la mañana. Eso también es entender la Biblia, eso también es interpretarla. Y le voy a decir algo, la mayoría de la Biblia es entendible. También usted saca el pretexto que no le entiende, déjeme decirle que la mayoría de la Biblia me va a decir, hermano, pues ya leí Cantar de los Cantares y no le entiendo nada. De hecho, el sábado antepasado una predicación muy buena de Cantar de los Cantares del hermano César Aradillas. Sí, hay ciertas partes de la Biblia que no vas a entender, pero lee las que entiendes. Con eso tienes para entretenerte muchos años. Y por último, entender la Biblia te cambia la vida. Dice la palabra de Dios en el verso 34, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Refiriéndose a Isaías. Entonces, comenzando con esta misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendió al agua y Felipe lo bautizó. El propósito principal, y aquí es donde quiero que entiendas algo. Por eso también muchos se desaniman, porque muchos dicen, es que el pastor quiere que yo lea la Biblia para que me haga un maestro de la Biblia o un erudito. No, para nada. El principal propósito por el cual tú tienes que entender la Biblia es para que empieces a ver la buena noticia en la Biblia para tu vida. Cuando tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a leer, oye, aquí la Biblia habla que Dios me ama, que Dios me perdonó, que Dios me salvó, que Dios me redimió. Has comprendido lo más importante de la Biblia. Ya si no sabes si el rapto va a ser antes o después, o los 7 caballos, o los 4 jinetes y las 4 copas. Ya si no sabes eso, pero entiendes las buenas nuevas de salvación en cada página de la Biblia, has logrado lo que necesitabas alcanzar. Que si María es madre de Dios o madre de Jesús, que si acá, que si allá, que si debemos de ponernos corbata o velo, que si las mujeres hablan o callan, eso es extra. El principal propósito y el mensaje central y más importante de la Biblia es Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. Los patriarcas alcanzaron a vislumbrar a Cristo. Por eso Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, dice, yo sé que si tú lo matas, tú lo resucitarás, porque él estaba alcanzando a ver que un día iba a venir un hombre llamado Jesús el Mesías, iba a resucitar, y todos los demás vamos a resucitar junto con él. Los profetas hablaron del rey que había de venir. Isaías se le conoce como el evangelio del Antiguo Testamento. Lees Isaías y dices, este hombre conoció más a Jesús que yo, que vivo en el 2025 y veo hacia atrás. Isaías y los profetas hablaron del rey que había de venir. Los evangelios nos cuentan la vida en la tierra del Hijo de Dios. Las epístolas nos explican la obra de Cristo, y el Apocalipsis nos habla de un rey vencedor que vendrá por sus hijos. No más así. Si tú ya entiendes eso, no necesitas entender cosas complicadas, y si las entiendes, qué bueno. Si entiendes de lo de los gigantes, si entiendes que si en el principio la tierra se creó en miles de años o en 7 días, qué bueno si lo entiendes o no. Pero si Cristo se te revela y sabes que cada vez que lees la Biblia sientes que eres un pecador, Señor, gracias porque me salvaste, entonces has comprendido lo más importante de este libro. Pero si no lo lees, te lo estás perdiendo. Si entiendes esto, tu vida cambiará por completo. Tu vida no puede cambiar con la predicación de 1 hora, de 40 minutos, de 50 de un ser humano en este lugar.
Tu vida cambiará cuando seas expuesto de lunes a domingo a las palabras de Dios reflejadas en esta Biblia, y tú leyéndolas y confrontándose. Por eso dice el libro de Hebreos que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más profundo, y a veces la vas a leer y te vas a llenar de gozo y vas a decir gracias, Señor, porque estoy en tu voluntad. Y otras veces la vas a leer y vas a decir, Señor, perdóname porque estoy errado en esto, y te va a penetrar esa espada. Te va a predicar todos los días si la lees. Pero si no la lees y la tienes olvidada, vas a estar viviendo de una persona que predica 1 hora por semana y 1 hora de escuela dominical. Te vas a morir de hambre. La vida de este eunuco cambió para siempre. Y por eso enfaticé una y otra vez que era un eunuco. Y la Biblia creo que lo hace con este propósito. La Biblia no hace nada al azar. Este hombre era un temeroso de Dios. Un temeroso de Dios era una persona que era simpatizante del judaísmo, pero no podía ser judío. ¿Y por qué él no podía ser judío? Porque era eunuco. Y la ley decía que los eunucos no podían ser parte del pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y muchos estudiosos dicen y creen firmemente que si Felipe le estaba explicando el libro de Isaías a este eunuco y duraron días o semanas estudiando el libro de Isaías, en algún momento de la charla o de la plática, Felipe y el eunuco llegaron a Isaías 56, capítulo 3 y 5, donde dice que los eunucos entrarán por la puerta del templo y adorarán a Dios. Imagínate, qué tremendo decir, quisiera ser hijo de Dios, pero no puedo porque un día, aunque yo no lo decidí, alguien, un rey o mi amo decidió castrarme y quedé lejos de la oportunidad de ser hijo de Dios. Y de repente está leyendo Isaías y dice, los eunucos también pueden ser hijos de Dios. ¿Cómo crees que le cambió la vida a ese hombre cuando llegó a esa parte de la Biblia? Tienes que alcanzar a percibirlo, le cambió la vida para siempre. Si pueden pasar los músicos, por favor. Y este hombre lee Isaías 53 y él se da cuenta de algo. Puedo ser amado por Dios a pesar de mi defecto físico, a pesar de algo que pasó involuntariamente en mi vida. Puedo ser aceptado por Dios, y no solamente soy aceptado como un simpatizante que va y se sienta y observa, sino que soy perdonado y soy ahora parte del pueblo de Dios. Cuando este hombre supo esto, él decidió bajar las aguas bautismales. Él asentó que era un hombre perdonado y que Dios lo amaba. Y no sé si te pasa a ti, pero yo el jueves estaba ahí en la Deportiva Sur en la bici y empezamos a oír unos nuevos cantos, unos himnos, como una serie de himnos que remasterizaron o regrabaron. Unos dicen que es inteligencia artificial, no lo sé. Pero me gusta porque esos cantos es mucha Biblia. Y no Biblia en el sentido que hablan de cualquier parte de la Biblia, como la Tsunamita y esos grupos que hablan de esas cosas de la Biblia. No, estos cantos hablan Biblia, pero sobre perdón, salvación, redención. Hablan mucha doctrina del Evangelio. Y cuando yo estaba en la Deportiva y estos cantos empecé a escucharlos detenidamente, yo iba en la bici y en unas partes de la bici me voy sin manos y comienzo a levantar mis manos y comienzo a adorar a Dios y comienzo a llorar cuando leo palabras como que Jesús me perdonó, que Jesús me amó, que su gracia se extiende para mí cada día. En verdad yo vuelvo a entender estas palabras y digo, Dios, gracias porque pensaste en mí, porque me escogiste para ser tu hijo. Tal vez este eunuco leyó que podía ser aceptado a pesar de ser eunuco, pero cada día que tú abres la palabra de Dios, tú puedes leer y decir, soy un hijo amado por Dios. Aún siendo pecador, Dios envió a su hijo a morir por mí. Y empiezas a leer estas cosas, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empiezas a leer y Dios empieza a hacer algo en tu vida. Por eso es importante leer la palabra de Dios continuamente.
Y la historia de la humanidad dice que Etiopía hasta nuestros días es una nación cristiana. A través de la historia, aunque estuvieron rodeados de naciones musulmanas, Etiopía nunca negó la fe en el Hijo de Dios hasta nuestros días. Fue la última nación, o creo que fue la única nación africana que no fue esclavizada. Porque yo creo que un día un hombre como este eunuco regresó a su patria, siguió leyendo la Biblia, la entendió, la compartió con sus amigos, la compartió con los reyes, la compartió con los mandatarios, la compartió con todo aquel que él veía, porque eso hicieron con él. Y si eso hicieron con él, él lo tenía que hacer con otros. Y él explicó la Biblia, y tal vez desde ese momento él sentó un precedente para su nación, para que se acercaran a Jesús. Y yo te quiero decir algo, hay tantos etíopes allá afuera esperando que alguien les explique la Biblia. ¿Sabías que a veces la gente de allá afuera tiene más comezón por conocer la Biblia que nosotros? ¿Lo sabías? Pero te voy a decir algo duro. ¿Cómo le vas a explicar si no la entiendes? ¿Cómo la vas a explicar si tienes 10 años en la iglesia y eres un ignorante de la Biblia? ¿Cómo la vas a explicar si tienes 20 años en la iglesia y si sabes dar clases de niños, si sabes tocar un instrumento, pero no entiendes la Biblia? ¿Quieres que el pastor vaya con todos tus amigos, con todos tus familiares? Puedo ir, pero no sé cuánto le aguante el ritmo, o le puedo mandar un video. Pero lo que voy es que Dios quiere que cada persona de su casa entienda la Biblia. Él no te creó para quedarte sin entender la palabra. Él te creó y te salvó para que este libro se revele a ti y tú se lo puedas compartir a otros. Hay muchas personas allá afuera. Imagínate a Felipe diciéndole al eunuco: deja que venga Pedro, deja mando un mensajero y en 4 días va a venir Pedro para que te explique, porque yo pues no sé mucho de la Biblia, pues dame chancita, pues tengo muchos años de la Biblia, pero pues iba a la dominical una vez al mes y luego pues la Biblia que tenía era una versión que no entendía y me aburrí, la cerré. Dame chanza, por favor, etíope. Cuando cada creyente entienda la Biblia y la explique, mucha gente vendrá a los pies de Jesús. Pero ¿qué está pasando en nuestras iglesias? Dice Mateo capítulo 13, versículos 18 al 19. Es la parábola del sembrador y está explicando los tipos de semilla. Y dice Jesús: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. O sea que cada domingo se predican semillas de tanto valor en todas las iglesias, pero la mayoría de esta semilla cae en el camino. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, mientras estabas aquí 40 minutos o 50 minutos, te llegó un mensaje del banco cobrándote la tarjeta, o te llegó una oferta de Burger King, ahorita vas a llevar a los niños, o te llegó un mensaje de tu esposa, ahorita saliendo de aquí no las verás, me las vas a pagar, o te salió un anuncio de que el Atlas va perdiendo 5-0 o el Chivas sigue con sus 4 puntos y perdiste el enfoque y no entendiste la Biblia. Y dice el versículo: después de que tú no le entiendes, ¿sabes cuándo viene el maligno y te ataca? Este pasaje me hizo entender esto. Mira, esto yo no lo había entendido. Y no le entienden, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en tu corazón. El primer paso para que Satanás venga y destruya tu vida y destruya lo que Dios quiere hacer es que tú no entiendes la Biblia. Porque cuando tú entiendes la Biblia, Satanás huye. Jesús estaba en el desierto y viene Satanás y le dice: hey, cómete ese pan. Jesús le contesta: con la Biblia no solamente de pan vivirá el hombre. Pero si hubiera sido uno de nosotros que nunca hemos leído la Biblia y Satanás te dice: cómete ese pan, luego nomás echarle mantequilla, mayonesa y una salchicha y me lo como, porque yo no sé la Biblia y no sé cómo contestarle al diablo.
Y a veces el diablo no es, a veces viene el maligno, el diablo, pero el maligno también es representado por los problemas de la vida. A veces viene otro problema en el matrimonio, o viene un problema con los hijos, y como no leímos la Biblia, en vez de contestar con la Biblia o vivir la Biblia, nos vamos por nuestras vísceras, por nuestro carácter, por lo que nosotros somos y no por lo que la palabra de Dios es, porque no la entendemos. Cada vez se está sembrando una semilla en el corazón del cristiano, pero cada vez está siendo robada porque no entendemos la palabra de Dios. Todo lo que no entiendes será arrebatado. Todo lo que tú no entiendas de la Biblia te será arrebatado. Somos muy buenos para entender ciertas porciones de predicadores. Ahí estamos viendo a un pobre menso, lo voy a decir, que le dice un pastor: yo te profetizo que me des el terreno, y se lo da. Porque no lee la Biblia. Porque la Biblia dice que la iglesia regalaba terrenos en el libro de los Hechos para edificar la iglesia, no para edificar la casa o una bodega de carros para un pastor. Al diablo le interesa mantenerte ignorante, porque sin semilla no hay fruto, y sin fruto no hay madurez, y sin madurez no hay crecimiento. Y esto es igual a cristianos que no crecen y pronto se desaniman y abandonan la fe. Es tiempo de que cada creyente lea la Biblia, entienda la Biblia, y esa semilla se quede en su corazón y va a ir dando fruto poco a poco. Y yo quiero hacer un altar. ¿Por qué no te pones de pie? Ahora ni al café le tomé. Yo quiero hacer llamados muy específicos. El primer llamado es: ¿cuántos batallan mucho para leer la Biblia? Sean sinceros. ¿Cuántos batallan para leer la Biblia? Pasen a este lugar, por favor. Pasen a este lugar los que batallan. Bueno, iba a hacer muchos llamados, pero ya con el primero la mayoría. No le hace, pásenle.